Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, estamos en nuestra serie de repente, hablando de aquellas cosas que debemos estar esperando, porque tú no quieres que te agarren sin estarlas esperando, porque quiere decir que te las vas a perder. Y hoy te quiero hablar del mayor de repente que nosotros como creyentes debemos estar esperando. ¿Cuál es ese de repente? La venida de Jesús. Jesús nos ha hablado en varias oportunidades que no nos vaya a sorprender, sino que tenemos que estar alerta. Es algo que nosotros tenemos que estar esperando. Una vez escuché de alguien decir que en cuanto a la segunda venida de Jesús tienes que planear como si se fuera a demorar, pero vivir como si fuera ya a llegar. Siempre estando alerta para que no te vaya a sorprender en el lugar equivocado. Bueno, en Lucas capítulo 21 está Jesús con sus discípulos, están en el templo y los discípulos estaban deslumbrados por la hermosura del templo. Ellos hablaban del edificio, se lo mostraban a Jesús y cuando ellos estaban en esa emoción pareciera como si Jesús, siendo un poco aguafiesta, les dijera: ¿ven todo eso? Sí, pues no quedará piedra sobre piedra. Y creo yo que Jesús estaba haciendo esto para enfocarlos en no deslumbrarse con lo que está pasando en la tierra, con lo que construimos en la tierra, con nada terrenal, sino ponerlos más bien a pensar en lo eterno. Y después de esto Jesús les profetizó que vendrían cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que tú y yo nos acomodemos tanto en la tierra que se nos olvide que nuestro llamado no es terrenal, sino es eterno. Que tú vivas siempre entendiendo que nuestra ciudadanía, ¿cuál es? La del reino de los cielos. Y Jesús les dijo que habrían cosas difíciles como falsos cristos, guerras, terremotos, hambres, epidemias y cosas espantosas. Y también advirtió que seremos perseguidos y que seremos odiados a causa de Jesús. Sin embargo, Jesús también prometió que todas estas dificultades serían usadas para que nosotros demos testimonio de Él y que Él cuidaría de nosotros. Esa es una garantía, que independiente de lo que tú puedas estar viviendo, el Señor ha prometido que Él va a cuidar de nosotros. Ahora, si yo miro a mi pasado, yo puedo ver que todas las situaciones, o todas las veces que yo estuve en situaciones en las que yo dije: ¿cómo voy a salir de esta? Jesús vino, se glorificó y convirtió mi situación en un testimonio. Y es algo que va a seguir ocurriendo. No importa la dificultad que tú estás viviendo, Jesús ha prometido que Él cuida de nosotros. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Dígalo: si Él lo prometió, Él lo cumple. Ahora, todas las señales que Jesús dijo que iban a ocurrir, que Él profetizó, han venido ocurriendo. Han venido ocurriendo los terremotos, los desastres naturales, las epidemias, las persecuciones. Pero cuando Jesús nos habla de todo esto, nos advierte nuestra responsabilidad. Porque es que hay algunos que creen que su responsabilidad es evitar que haya desastres naturales. Van a ocurrir los desastres naturales. Hay algunos que creen que su responsabilidad es evitar que los cristianos seamos perseguidos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aquello en lo que nos tenemos que estar enfocando en este tiempo. Pues Lucas capítulo 21 versículo 34 dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Entonces, ¿tu responsabilidad cuál es? Tu corazón. ¿Tu responsabilidad cuál es? Tu corazón. ¿O te lo va a cambiar? ¿Tu corazón de quién es responsabilidad? Ok. Y recuérdalo siempre, porque muchas veces nosotros decimos: es que me rompió el corazón. Usted se lo dejó romper. Muchas veces justificamos lo que hacemos por lo que otros nos hicieron, pero tu corazón es tu responsabilidad. Y dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Mira lo que nos está hablando. Nos está hablando que un corazón duro es un corazón que no está esperando la segunda venida de Jesús, sino que lo va a tomar en el lugar equivocado. Ahora, como tu corazón es tu responsabilidad, y la Biblia misma nos dice que sobre todas las cosas cuida tu corazón. O sea, no dice por sobre todas las cosas, que todos a tu alrededor cuiden tu corazón. Tu esposo debe cuidar tu corazón, tus padres deben cuidar tu corazón, tus hermanos deben cuidar tu corazón, tu pastor debe cuidar tu corazón. ¿Quién tiene que cuidar su propio corazón? Usted. Ahora, se lo van a romper, pero es su responsabilidad.
Ir donde el maestro a encontrarlo sanito. Es su propia responsabilidad. Hay muchos que no están encajando en ningún lugar porque les han roto el corazón y ellos, en lugar de responsabilizarse y sanar, lo que hacen es culpar a los otros y hacerse víctimas. Y por eso tú no vas a encajar en ningún lugar. Tu corazón, tu responsabilidad. Dígale al de al lado, de su corazón es su responsabilidad. Deje de culpar a todo el mundo y hágase responsable. Mira, a pesar de la maldad, a pesar de los desastres, a pesar de las guerras, a pesar de las persecuciones, a pesar de los odios, el estado de tu corazón es tu responsabilidad. Y Jesús te dice, pase lo que pase, no permitas que se te endurezca. Mira que Jesús dice todo esto después de decir que iban a haber guerras, después de decir que iban a haber desastres naturales, persecuciones, odios. Él dice, mire, va a ocurrir todo esto, va a ocurrir. Ay, no sea pesimista. No es pesimista, es realista. Va a ocurrir. Y el Señor dice, tu parte es que todo eso no endurezca tu corazón. No permitas que tu corazón se endurezca. Mira, la primera vez que la Biblia nos habla de un corazón endurecido es con el faraón de Egipto, quien, a pesar de ver todo lo que Dios estaba haciendo, de ver cómo Dios mandó a Moisés y cómo a través de Moisés hizo grandes señales, cómo envió 10 plagas, a pesar de ver un milagros que jamás se habían visto en toda la historia, él resistió la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a la destrucción de él y de todo Egipto. Porque un corazón duro es un corazón donde no entra la palabra de Dios para producir fruto. Un corazón duro es un corazón al cual Dios le habla, pero esa persona no oye. Ocurren los milagros a su alrededor, pero él no los ve. Y en lugar de seguir a Dios, sigue su propia necedad y por lo tanto va camino a la destrucción. Mira, si tu corazón se endurece, tú vas camino a la destrucción. Y Jesús nos advierte de tres cosas que debemos cuidar o de las cuales nos debemos cuidar para que no se endurezca nuestro corazón. Porque acaba el tema. Si tu corazón está duro, tú no sabes que tu corazón está duro. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si mi corazón? Porque tú crees que si nos hubiéramos sentado con el faraón a decirle, mire las señales que está haciendo Dios. Mire cómo Dios le está hablando a través de Moisés. Su corazón está duro, el que nos hubiera dicho. No, ¿cómo se te ocurre decir? ¿Se hubiera ofendido o no? Mi corazón, ¿cómo va a estar duro, endurecido? ¿No? Y hay muchos que su corazón está duro y todavía dice que oyen a Dios. No estás escuchando a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que nuestro corazón está duro? Pues revisemos cómo estamos en estas tres cosas que Jesús nos dice que endurecen el corazón. Y si en alguna de ellas tú estás cediendo, pues tu corazón se ha endurecido y tienes que hacer correcciones. Así que la primera de ellas es el vicio. Jesús nos advirtió de tres que son el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Vamos a ver el vicio. Diga el vicio. El vicio endurece el corazón. Y esto hace referencia al libertinaje, que es abusar de nuestra libertad sin importar lo que Dios nos diga, sin pensar en las consecuencias, solamente pensando en el placer. Una persona libertina hace lo que desea, lo que le gusta, lo que lo atrae, sin pensar en las consecuencias. Ahora, ejemplos de libertinaje encontramos el abuso al alcohol y a las drogas, o todo tipo de adicción que va camino hacia la destrucción, como también pueden ser los videojuegos, que muchos creen que el videojuego, no, pero si lo hago desde la casa. Y cuando la esposa le dice, pero es que usted se la pasa todos los días ahí metido en ese videojuego, y dice, ay, ya fueron uno de esos esposos que se pierde, borracho, llega por la noche, pero yo acá juiciosito todas las noches, nada más 6 horas metido. Puede ser una adicción peor que el alcohol. Te tiene engañado, no te das cuenta que te tiene en el lugar equivocado, abandonando aquello que querías estar construyendo. Y que empieza a manejar tu genio, tus decisiones, tus cosas. Las apuestas. Bueno, otras cosas, pero una bastante importante que tenemos que mencionar, la inmoralidad sexual. ¿Qué es el sexo por fuera del matrimonio? Monógamo y heterosexual, de acuerdo al diseño de Dios. Dios diseñó el sexo para que se disfrutara dentro del matrimonio, que debe ser compuesto entre un hombre y una mujer. Ahora, si usted es casado, usted disfrute,
Porque la palabra de Dios dice que te goces en la esposa de tu juventud, que sus pechos te satisfagan. O sea, Dani, yo le cortaría los servicios. Está muy carnal, está muy carnal. Sí, ya se le convirtió en un vicio. Mira. Sí, no, siempre hay esposos que son bastante imprudentes, pero bueno. Mira, ahora cuando hablamos de inmoralidad, tenemos que entender que el mundo tiene diferentes códigos morales y éticos. A lo que me refiero es que el hombre va a diferir en lo que es o no es libertinaje. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios sabemos que quien define la moral, o sea, lo que es bueno y es malo, es Dios y no el hombre. Porque vuelvo y lo digo, hay algo que no vas a encontrar en la Biblia. ¿Qué es aquello que no vas a encontrar en la Biblia? Tu opinión. Entonces Dios nos dice ahí lo que es bueno y lo que es malo. Pero como el hombre no busca en la Biblia lo que es bueno y es malo, sino que tiene su propio concepto de moral, entonces vamos a encontrar que nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, nosotros sabemos que quien define las consecuencias de nuestras acciones es Dios y no el hombre. El mundo podrá llamar bueno lo malo, pero jamás podrá hacer que lo malo produzca lo bueno. Y lo quiero volver a repetir. El mundo podrá llamar bueno lo malo, pero jamás podrá hacer que lo malo produzca lo bueno. El mundo podrá decir, está bien el matrimonio homosexual, está bien el incesto, está bien el abuso infantil, está bien el consumo de drogas, está bien el aborto. Podrán decir todo eso, pero jamás van a poder hacer que todo eso produzca bendición. Que todo eso llene la vida de una persona. Porque quien define lo que producen nuestras acciones no es el hombre, sino fue Dios. En Isaías 53:6 se nos dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Hacer lo que quieras es vivir en libertinaje, es vivir perdido, es vivir sin Dios. Si siempre haces lo que quieres, jamás vivirás como quieres. Y se puede ver en algo sencillo como la alimentación. Si tú siempre comes lo que quieres, no es que me dieron ganas, si usted siempre come lo que es atractivo, usted va a estar en sobrepeso, usted va a tener el colesterol en las nubes, usted va a tener el azúcar elevado, usted va a tener sal en las arterias, usted no va a verse ni bonito ni va a estar saludable. Porque si usted siempre come lo que es atractivo, déjeme decirle a usted que una lechuga jamás va a ser atractiva. O sea, uno nunca va a ir por supermercado cuando uno ve una lechuga y dice, uy, ¿qué le metieron mordisco? Ah, pero pase por la panadería y que haya pan caliente, ¿no? Ese olor a usted le dice, muérdame sin pagar, ¿o no? Ay, yo tengo la esperanza que en el cielo la lechuga sepa chicharrón y el chicharrón sepa lechuga. Mientras tanto, tenemos que entender que no podemos vivir haciendo lo que nuestros deseos nos dicen, sino lo que Dios nos dice. No ajustes la Biblia a tu vida para no cambiar. Ajusta tu vida a la Biblia. Cambia. Mira, Jesús nos advierte que el libertinaje endurece nuestro corazón. Eso quiere decir que tú dejas de oír y de ver a Dios. Y empiezas a vivir como el faraón de Egipto, siguiendo tu propia necedad, y vas a terminar destruido. Hace un tiempo atrás a mí me llamó un joven que yo había sido su líder cuando éramos líderes de jóvenes en otra iglesia, y me llama y me dice, tengo que hablar contigo, tengo que hacerte una pregunta, tiene que ser urgente. Y yo lo recibí en mi casa ese mismo día. Y cuando llegamos, él me dijo, mira, lo que pasa es que estoy buscando iglesia y quiero saber si puedo congregarme contigo, pero quisiera hacerte una pregunta para saber si te quiero como mi pastor. Ya empezó mal, ¿no es cierto? Yo me sentí como una entrevista de trabajo, ¿no? Como si me fuera a contratar como su pastor. Pero pues
tuve curiosidad. Dije, ¿cuál es la pregunta, no? Y llega y me dice, mira, lo que pasa es que yo fumo marihuana y yo he encontrado que la marihuana me ayuda a tener una mejor relación con Dios. De hecho, cuando yo estoy enmarihuanado, yo puedo oír a Dios, ver a Dios, sentir a Dios. ¿Tú qué opinas al respecto? Le dije que si metes otras drogas también puedes llegar a experimentar. No, mentiras. Yo le dije, opino que tu corazón está endurecido. Y que no importa lo que yo te diga, a ti no te va a hacer cambiar de parecer. Porque el vicio te endureció el corazón. Mira, una persona que vive en libertinaje no oye la voz de Dios, acomoda la Biblia, no oye la voz de una autoridad, sigue su propia necedad, justifica su pecado. Tú así hablas con una persona que vive su vida en libertinaje en cualquier área. Puede ser drogas, alcohol, inmoralidad sexual. Y ya encontró una paz consigo mismo. Y de alguna manera ha logrado convencerse de que Dios justifica y aprueba lo que él está haciendo. Porque el vicio le endureció el corazón. Mira, tú no puedes vivir en libertinaje y que tu corazón no se endurezca. Entonces, en lugar de pensar, mi corazón está duro, piensa, ¿estás viviendo en libertinaje? Porque si sí, tu corazón se ha endurecido. Lo cual nos lleva al segundo punto. La embriaguez, diga la embriaguez. Y acá es donde se ponen tristes los borrachos, ¿no? Sin embargo, el embriagamiento no solamente se refiere al alcohol, sino a todo lo que nos hace perder el juicio. Mira, en Lucas capítulo 11, versículo 34 dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Mira, hay muchas cosas que nublan nuestra visión, que no nos permiten ver por ser oscuridad. Y hablando de emociones, pues hablamos, por ejemplo, la ira, el dolor, la tristeza, los celos, la envidia, el miedo. Porque todo esto nos puede hacer a nosotros así, vivir nublados. ¿O cómo estás tú cuando tienes ira? Piensa cuando estás iracundo. Esos momentos en que tú miras a tu esposa y tú dices, Señor, o te la llevas o te la mando. ¿No? Esos momentos de ira en que tú dices, es que cuánto daría porque todavía no hubiera conocido al Señor para... No. Estamos hablando de momentos de ira. Y piensa si dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Cuando estás con ira, métele este versículo, en este momento que creo que no estás con ira. Espero que no estés con ira. Por favor, no estés con ira. Bueno, cuando uno está con ira, no le pasa a uno que uno cree ver las cosas claras, pero cuando uno se le pasa la ira, uno dice, ¿qué estaba pensando en ese momento? Pero cuando tú estás con ira, ¿tú crees ver lo que no veías sin ira o no? Es que ahora sí veo todo con claridad. Como si la ira te abriera los ojos en lugar de embriagarte. Hay muchas cosas que nublan nuestra visión, nos hacen vivir embriagados. Ahora, lo curioso es que cuando Jesús nos profetiza de todo lo que iba a ocurrir, nos habló de guerras, desastres naturales, enfermedad, aflicción, persecución y todas estas cosas que producen emociones. Emociones que fácilmente nos podrían embriagar. Y el Señor nos dice, no se embriaguen. En otras palabras, cuando venga la emoción, no se queden en la emoción. Tú no puedes evitar que la emoción llegue, pero sí es tu responsabilidad no quedarte en dicha emoción. Vuelvo y lo digo, vuelvo y lo repito. Tú no puedes controlar que la emoción no venga. Tú no puedes controlar que la emoción no llegue, pero sí es tu responsabilidad no quedarte en la emoción. La palabra de Dios nos dice, airaos, pero no
pequéis. O sea, te da permiso de, puedo estar bravo. Yo vuelvo y le digo, si su esposa no hace algo, y usted le da mal genio y dice, ay, no se ponga de mal genio, usted puede decir, es mi derecho, bíblicamente. Ahora, si tu mujer te pones brava por algo que no hizo tu esposo, pero respiró muy fuerte y a ti te molestó, y él te dice, pero ¿por qué se pone bravo? Usted dice, es mi derecho. No puedes pecar, pero tampoco te puedes quedar en la emoción. Así que tú te vas a dar 5 minuticos, 10 minuticos, antes de que se ponga el sol, y tienes que salir de la emoción, porque si no te embriagaste y se te endurece el corazón. Ahora, cuando tú duras mucho tiempo bravo o brava, dime que el corazón no se te endurece. ¿Se endurece o no? ¿O no? Pues yo le digo, cuando nos embriagamos queremos ver, pero estamos en la oscuridad. Y nadie obra sabiamente bajo una emoción. Nadie obra sabiamente bajo la emoción de la ira. Nos creemos tan sabios en ese momento. O por ejemplo, bajo la emoción de cuando tú vas al mall y de pronto ves aquello que tú quieres en descuento. Esa emoción que te da a ti de esto tiene que ser una señal del cielo. El presupuesto te habla y te dice, no, cállese en el nombre de Jesús. La voz de tu esposo que no está en ese momento, pero que te resuena acá, no gastes, cállate, tacaño. ¿Ah? Y por eso, el que vende lo sabe. Y hay muchas cosas que mañana se acaba la promoción. Porque saben que mañana la emoción desaparece y tú ya entras en razón. De hecho, estudios muestran que muchos son los compradores que compran y al siguiente día dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque la emoción no se embriaga. Mira, la palabra nos dice por eso, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Ahora, cuando vemos una persona herida, sabemos que esa persona tiene el corazón mal, que está endurecido por lo que dice, porque su visión está empañada. Pero ellos creen ver más claro que una persona que no está embriagada, ¿o no? Tú tratas de hacerlo entrar en razón, pero esas personas creen como que el dolor les abrió los ojos y que aquellos que no tenemos el corazón o la emoción no nos está embriagando, somos los que estamos viendo mal. El día que se te abran los ojos vas a ver lo que yo veo. O sea, el día que yo esté herido como tú, voy a ver lo que no estoy viendo al no estar herido. Como si embriagado uno pudiera ver más que en sano juicio. Efesios 2, versículo 1 y 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna ¿Qué gobierna Satanás? Las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, el que vive en desobediencia está en tinieblas y ahí ¿quién gobierna? Satanás. Satanás solamente gobierna en las tinieblas y las tinieblas están donde hay desobediencia. Y por eso Satanás busca convertir situaciones oscuras en días oscuros con climas oscuros para gobernarte a ti, para que sus demonios puedan habitar en ti. Porque Satanás no puede habitar en la luz ni puede gobernar en la luz. Mira, un día caluroso no es un clima caluroso, pero la suma de días calurosos forman climas calurosos que definen lo que habita en dicho lugar. ¿Estamos o no estamos? ¿Lo entiendes? La suma de los días definen los climas y los climas definen qué habita en ese lugar. Es por eso que Satanás quiere que un día de tinieblas se convierta en un clima de tinieblas para que de esa manera los demonios puedan habitar en ese clima. Y los días se convierten en climas cuando tú cedes a palabras o acciones embriagado por emociones. Piénsalo en el matrimonio.
Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida a ¿quién? ¿Por qué nos dice no den cabida al diablo? Porque si tú conviertes un día de pelea en un mes de pelea, ya no fue un día, ahora es un clima. Porque Satanás no puede habitar en un día, pero sí puede mandar sus demonios a habitar en un clima. Y por eso nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos dejar que se ponga el sol, no nos podemos acostar a dormir peleados con nuestro cónyuge. Y es algo que con mi esposa nos hemos propuesto cumplir. Y normalmente a los 3 días sin dormir a uno hasta se le olvida. No, mira, muchas veces nos hemos desvelado con mi esposa. Porque sabemos que tenemos que resolver el mal genio. De pronto no el problema. Porque hemos aprendido a separar el mal genio del problema. Un problema que muchos matrimonios no han resuelto. Creen que para quitar el mal genio toca resolver el problema. Y hay problemas que no tienen solución. Hay problemas con los que vamos a tener que vivir. Porque el único perfecto en este mundo es Dios. Eso quiere decir que todo lo demás tiene sus defectos. Tu matrimonio tiene sus defectos que va a tener. Tu cónyuge tiene sus defectos que va a tener. Ustedes que se van a casar, déjeme decirte que tú le vas a conocer defectos que no le conocías en el noviazgo porque los tenía bien oculticos. Y tú no sabes lo que vas a ver una vez que te cases. Pero bueno, buena suerte. Toca motivarlo, ¿no? Se me casan esta semana. Entonces, los que están esperando a resolver el problema para resolver el mal genio se pueden quedar. Puedes convertir días en climas, donde los demonios vienen a habitar. Porque basta un descuido para que un día se convierta en un clima donde los demonios pueden habitar. Ahora piensa, cuando tú te has acostado peleando con tu cónyuge, al otro día te levantas sonriente, ay, ya se me pasó, o ¿cómo te levantas? Más enojado, más enojada. Pasan los días, ni te acuerdas porque arrancó la pelea, pero ay, la voy a ganar. Porque ya hay demonios involucrados. Mira, un día Natán estaba teniendo un mal momento y no lo dejaba pasar. Y un momento en que yo lo llamo y le digo, Natán, has tenido un mal momento. No lo conviertas en un mal día. Pon fin ya a esta situación. Oye, y el problema fue que tiempo después estaba yo peleando con Ana María y él de pronto se acerca, papá, van a tener un mal momento, un mal día. Ten mucho cuidado con lo que le enseñes a tus hijos porque puede ser usado en tu contra. Pero tú defines si tienes malos momentos o malos días. Tú decides si en tu casa, en tu hogar, en tu vida, reina Dios o reina el príncipe de las tinieblas. Tú defines. Eclesiastés 3:4 dice, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Acá está hablando que hay un tiempo para todo. ¿Viviste algo que produjo rabia, dolor, tristeza, a un luto? Sal rápido de ahí, ponle fecha. Y en la Biblia cuando miramos que Moisés muere, nos damos cuenta que el pueblo tuvo 30 días de duelo. O sea, ellos dijeron, vamos a llorar a Moisés, pero no nos vamos a quedar llorando a Moisés. Vamos a ponerle un tiempo de duelo a Moisés. Y al final de los 30 días dijeron, ya llegó el fin de Moisés, el desierto queda en el pasado y llegó el tiempo de Josué de caminar hacia nuestro futuro, que es entrar a la tierra prometida. Si ellos no hubieran puesto una fecha límite al luto de Moisés, se hubieran quedado en el desierto cuando ya era tiempo de entrar a conquistar la tierra prometida. Hay muchos que están viviendo desiertos porque no le han puesto una fecha de fin al luto que están viviendo. Hay un tiempo para todo.
se terminó una relación, se te rompió el corazón. Ok, llóralo, llórala, pero pon una fecha de fin de ese luto. Y en esa fecha ya llegó el fin de Moisés, ahora llegó el tiempo de Josué, ya llegó el fin de ese desierto, ahora entro a conquistar una tierra prometida de la mano de Dios. Toca ponerle un fin al luto. No conviertas los días de oscuridad en tinieblas permanentes. Lo cual nos lleva al tercer y último punto. Las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones de esta vida. Hay una parábola de la cual nos habla Jesús, que es un padre que hace un banquete para su hijo y manda a llamar a los invitados, pero cuando llega la invitación a estos invitados, uno dice, no puedo ir porque acabo de comprar un terreno, otro dice, no puedo ir porque acabo de comprar unos bueyes, y otro dice, no puedo ir porque me acabo de casar y mi esposa no me da permiso. Eso viene. Pero la parábola no nos dice que el padre haya aplazado el banquete. No, cuando ocurre esa respuesta, el padre dijo, estos se quedan por fuera. ¿Por qué? Porque no valoraron la invitación. Y acá nos está mostrando que cuando nosotros empezamos a vivir para lo terrenal, se nos endurece el corazón y dejamos de escuchar cuando Dios nos llama. Y que hay momentos en que tú le empiezas a dar tanta importancia a lo terrenal y a lo creado, que dejas de obedecer al Creador y empiezas a obedecer lo creado. Que sí puede ocurrir que Dios te diga, ven a la iglesia el domingo, y tu trabajo te diga, no, ven y me trabajas el domingo. Y tú le dices a Dios, el trabajo, ¿quién es tu Señor entonces? ¿Entiendes? Por eso métele el fútbol, métele el deporte de los hijos, porque hay muchos que creen que el deporte de los hijos es razón para dejar de venir a la iglesia, pero esperan que sus hijos más adelante sigan a Dios. Cuando tú les estás diciendo, pero por ir a jugar fútbol, básquet, voleibol, béisbol, está bien faltar a la iglesia, ¿tú qué les estás modelando? Que ellos no tienen que responder a la voz de Dios, sino a la voz del deporte. Que hay cosas más importantes que Dios. Y acá justamente esta parábola nos está diciendo, estas personas fueron llamados, pero ya no escuchaban la voz del Padre, porque estaban escuchando la voz de lo creado. Uno escuchaba la voz del terreno que acababa de adquirir, otro escuchaba la voz de los bueyes que acababa de comprar, y otro había empezado a escuchar la voz de la esposa con la cual se había casado. Y esas voces habían reemplazado la voz de Dios. Pero esta parábola representa cuando Dios Padre reúne a Jesús con su iglesia. Y lastimosamente van a haber algunos que están tan ocupados con lo terrenal que no le dan importancia a lo celestial y se quedan por fuera. Pero te lo voy a poner ya. Este eres tú si no haces cambios. Porque Dios ya te dice que el domingo es el día de Él. Y si tú en este momento estás diciendo, no, pero es que tengo que ir a la finca. No, pero es que está de visita la tía y la vamos a llevar a Disney. No, pero es que es el partido de fútbol. No, es que tengo que llevar al niño al torneo que tiene. Si tú ya estás sacando disculpas, si tú no haces un cambio, déjame decirte que si Jesús llegara hoy, tú le dirías a Él exactamente lo mismo. Cuando nos está llamando, tú dirías, es que estoy en lo terrenal. Y el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán. O sea que tú estás construyendo algo que pasará. Y te vas a perder de lo que va a pasar, de lo eterno. Un corazón duro. Un corazón tiene que estar muy duro para creer que está bien faltarle a Dios si estás ocupado en tu trabajo, en el fútbol, en la familia o en cualquier cosa acá abajo. Entonces tú dices, pero entonces mi familia no es importante, no más que Dios. Y ahí está. Dios no te está diciendo que no sea importante, te está diciendo no puede ser más importante que yo. El problema no es lo que tú amas, el problema es lo que tú amas más que a Dios.
Dios quiere que tú ames a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a la tía que viene de viaje, a la tía Magola que hace sancocho los domingos. Quiere que ames tu trabajo. Pero le dice, no los ames más que a mí, no los obedezcas por encima de mi voz. Que no se te endurezca tu corazón. Y nos da como ejemplo la esposa de Lot. Que el día que Dios mandó una destrucción sobre Sodoma y Gomorra a causa de la acumulación de sus pecados, se le advierte y le dice, sal de ahí, pero no mires atrás. Pero ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. O sea, yo me imagino esa escena. Está viniendo los ángeles, le dicen, huyan, pero no miren atrás. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra quedaron en su pasado, va a ser destruido. Caminen hacia las promesas eternas. Y están corriendo Lot con su esposa, con sus dos hijas, y de pronto la esposa empezó a pensar, mi cocina nueva, los zapatos que me quería comprar, la vecina chismosa, el trabajo. Y empezó a pegarse de aquello que estaba atrás. Y por voltearse, evidenció que ella no obedecía a la voz que estaba arriba, que su tesoro ya estaba abajo. Y dice, ¿por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque Jesús nos dice que nosotros somos la sal del mundo, los que le damos sabor al mundo, los que le damos sed al mundo. Y se estaba convirtiendo en una estatua de sal porque una estatua no se puede mover, porque una estatua está muerta. Esa estatua de sal representaba lo que ella hubiera podido ser si hubiera aceptado el llamado que Dios le estaba haciendo. Ser una estatua de sal significaba un potencial desaprovechado. No te conviertas en un potencial desaprovechado, porque en lugar de estar respondiendo al llamado de Dios, estás respondiendo al llamado de lo creado. La Biblia nos dice que en tiempos de Noé la gente se casaba y se daban casamientos. La Biblia nos dice que en tiempos de Sodoma y Gomorra, que fue destruido, la gente compraba y vendía. Esos mismos días se daban en casamiento, ese mismo día compraban y vendían. ¿Tú crees que está mal darse en casamiento? ¿Tú crees que está mal comprar y vender? Depende. Porque por ellos estar en ello, dejaron de escuchar la voz de Dios. Dios quiere que tú vivas lo de abajo, no que te embriagues con lo de abajo. Dios quiere que lo creado te sirva, no que tú sirvas lo creado. Y el problema de todos estos era que estaban tan metidos en lo de abajo que su corazón se había endurecido y dejaron de escuchar el de arriba. Mientras que estas personas se daban en casamiento, Noé construyó un arca con la cual podría salvar a su familia. Una persona que no se hubiera embriagado en lo de abajo hubiera ayudado a Noé y hubiera salvado también su familia. El Señor dijo que Él vuelve y Él vuelve pronto. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Te va a encontrar esperando a que Él venga? ¿Te va a encontrar trabajando en lo que Él te dice que debes estar trabajando? ¿Te va a encontrar cumpliendo con la gran comisión, testificando de Jesús, invitando personas a que le conozcan, trayendo personas a la iglesia, construyendo iglesia? Porque Jesús fue el que dijo que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Jesús, que está edificando en la tierra su iglesia. Es como el arca. Mira, dentro del arca había animales, dentro del arca había popó, había pipí, había excremento de animales. No era perfecto, pero todo lo que estaba fuera del arca estaba muerto. La iglesia es igual. En la iglesia hay cosas que huelen feo, sí, no te voy a decir que todo huele bien. Hay personas imperfectas, sí. Pero todo lo que está fuera está muerto, porque es el único lugar donde hay vida. La pregunta es, ¿estás trabajando para que tu familia entre? ¿O estás tan distraído con la de afuera que los está sacando? Que no se te endurezca el corazón. Y ahora sí, hasta el análisis.
¿Has cedido a vicios? ¿Estás viviendo una vida de libertinaje? ¿Estás embriagado por emociones que ya debiste haberles puesto un fin? ¿Estás tan preocupado por lo de acá abajo que dejaste de responder la voz del que está arriba? Porque el Señor viene, y Él viene de repente, y es mejor que te encuentre en el lugar correcto, haciendo lo que Él te asignó, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.